Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y pues un saludo muy especial para las personas que nos escuchan a través de este medio, Radio Online Busco en Ti, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, estamos en conteo regresivo para nuestro primer congreso de Busco en Ti Radio Online. Tu identidad cuenta en la Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre. Estamos casi a 3 semanas, de este maravilloso evento, de este magno evento, Tu identidad cuenta. Estaremos enfocados allí en estos privilegios que todos tenemos como cristianos o como creyentes, pero que muchos desconocemos. Y estos privilegios realmente nos abren una ventana, nos abren una puerta, digámoslo así, a lo que es lo que realmente nosotros somos, qué representamos, a quién pertenecemos y qué debemos mostrar de acuerdo a ese sentido de pertenencia. El Padre nos muestra cosas maravillosas de cada uno de nosotros, pero pues realmente nosotros ocultamos esas maravillas que Él nos muestra cuando nos dejamos incentivar por ese mundo que nos está mostrando lo que es incorrecto. Nos estamos viendo a través de una realidad, más no de una verdad. La verdad nos la muestra el Padre, la realidad nos la está mostrando el mundo, que es un mundo cambiante. Así que no nos dejemos impactar por esa realidad, vivamos de acuerdo a la verdad. Así que, nos esperamos el 30 de septiembre, 1 de octubre en Ciudad de México. Tu identidad cuenta. Ya la promoción, formulario de inscripción está en nuestras redes sociales. Recuerda que el cupo es limitado. Así que allí los esperamos. Bueno, ahora les damos la bienvenida a Leo, Lili, ¿cómo están? Hola, muy bien. Buenas tardes a todos. Allá en Colombia, buenos días todavía en México. Gracias. Y ya Nuevamente, en tarde también, ya son las 2. Ajá, tardes allá. ¿también? Allá son tardes, aquí días todavía. Bueno, yo siempre ando confundido. Madrugamos a comer un Pero, poco rápido que ustedes. pero bueno, lo importante es que estamos contentos. ¿Qué te comentamos, Jorge? Pues andamos renovados. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de estar en un retiro de matrimonios donde Dios nos habló muy claramente como matrimonio, pero también para nuestro ministerio. Y este ministerio de servirle a Dios en la asociación que tenemos nos ha renovado esa actitud del corazón. Y también para compartir con nuestros amigos también de Busco en Ti, el gozo, esta alegría, porque cuando Dios nos habla, nos levanta y nos pone en el camino correcto, nos jala las orejas porque así es bueno. Él nos ama y nos disciplina. Dice el que ama, disciplina. Y Él nos ha disciplinado y eso nos motiva en esta mañana. Así es que gracias por la invitación y gracias porque Dios hace en medio de todas nuestras circunstancias. Pues bueno, vamos a empezar en esta mañana. Le damos continuidad al tema que veníamos viendo la semana pasada. Este tema de hoy sigue hablando de la alabanza. Por eso le hemos puesto ser como niños es alabar el nombre del Señor. Pero nuevamente les decimos bienvenidos a ser como niños, porque ser como niños es una actitud del corazón. Así es que, Lili, vamos a empezar en esta mañana. Pues bueno, un poco como dijo mi esposo, vamos a darle continuidad a la clase de la semana pasada. Y bueno, es que la semana pasada vimos cómo la alabanza de los bebés, incluso lo de los bebés y los niños puede ser tan poderosa que levanta una fortaleza y calla al enemigo, ¿no? Entonces, vimos cómo también el Señor Jesús retoma esta cita que es del Salmo 8:2, un salmo de David, y cómo Jesús retoma la cita, incluso le añade que la alabanza de los niños, o sea, que en ellos se perfecciona la alabanza. Entonces es muy interesante ver cómo es que los niños pueden levantar una alabanza tan poderosa y tan perfecta. De hecho, nosotros le hemos puesto a este segmento Ser como niños porque nosotros como adultos tenemos que retomar o volver a aprender características del corazón del niño
que nosotros debemos tener, ¿no? Aplicar y vivir. Recordemos que el Señor Jesús nos hace una advertencia, que si no nos volvemos y hacemos como niños, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Entonces hay muchas cosas que aprender del corazón tan hermoso que tienen los niños y nosotros pues llevarlo a la práctica. Y bueno, pues aquí entra precisamente la alabanza, ¿no? Este Salmo 8:2, recordemos que dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. A esa alabanza es a la que nosotros como adultos también tenemos que aspirar, porque muchas veces no sabemos cómo, no entendemos cómo un bebé que apenas balbucea efectivamente puede callar al enemigo. ¿Qué características tiene, no? Estuvimos viendo la semana pasada que características como ser sensibles, ¿no? A la voz de Dios, a la palabra de Dios, el tener limpieza de corazón y humildad, sobre todo, son características que nosotros debemos también tener en nuestra alabanza para que sea tan poderosa. ¿No? Vimos también cómo David, el mayor salmista que tenemos, 73 salmos, ¿no? Él escribió. Y ahí vemos, prácticamente. Así es, y ahí vemos cómo él plasma este corazón, porque podríamos decir, no, es que ya como adultos, ¿cómo le hacemos? Ya es difícil. No, sí podemos aprender. Lo vemos en David, cómo él expresó todas estas características, les digo, del niño, de humildad, de limpieza, ¿no? Pero bueno, mi esposo va a hablar ahorita de David, pero también tenemos muchos otros ejemplos en la palabra, claro, pero hoy vamos a tomar 2 alabanzas, 2 cánticos, 2 oraciones, ¿no? Como quisiéramos ahorita verlo, de 2 mujeres muy especiales, ¿verdad? Una de ellas es Ana, la mamá de Samuel, ¿no? Del profeta Samuel. Que ya vimos. Que ya vimos también, porque en las clases anteriores hemos sacado estas características y personajes que lo han llevado en su vida, ¿no? Una de ellas, pues sí, efectivamente fue Samuel. Y también vamos hoy a mencionar el cántico de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. 2 mujeres en épocas muy diferentes, 2 mujeres en situaciones muy diferentes, pero que pudieron elevar una alabanza muy parecida. Recordemos que Ana, pues no podía concebir, no podía tener hijos. Y su oración, ¿no? Ese clamor que le hace a Dios pidiéndole un hijo, pues ahí también lo tenemos, ¿no? En 1 Samuel, en el primer capítulo. Y cómo él pide a Dios un hijo, pero haciendo un voto de dedicarle ese hijo, ¿no? A pesar de que ella no sabía que iba a tener más hijos, ¿verdad? Pero dijo, bueno, este hijo, si tú me lo das, yo te lo dedico. Es hermoso cómo hace este voto y después expresa un cántico, incluso sin haber recibido ya al hijo, ella expresa esta alabanza. Y bueno, es muy chistoso como mi esposo me decía, bueno, es que Ana eleva esta alabanza y no tenía hijos. Y María, que, o sea... Estaba comprometida. Exacto, solo estaba comprometida. Ella no pidió el hijo, pero le fue dado un hijo. Para bendición, ¿no? Para bendición a todos nosotros, ¿no? Una lo quería, la otra no lo quería en ese momento al menos, pero las 2 responden con una alabanza hermosa que ahorita vamos a leer, ¿no? Pero un poquito analizando la situación de cada una de ellas, pues, ¿qué sabemos de Ana? Bueno, sabemos que en este cántico expresa quién es Dios, expresa lo que había en su corazón, y es importante que veamos que ella no, lo que expresa
nos habla que no era una ignorante ni de quién era Dios, ni de la palabra. Estaba viendo comentarios que hay al menos 5 referencias a lo que es el Pentateuco o la ley o la Torá para ella, como la conocía. Hay 5 referencias que ella extrae para plasmarlas en su cántico, ¿no? Le llama el santo, ¿no? Poderoso. Lo que ella expresa son cosas que ella ya sabía. Recordemos que cada año iba con su esposo a adorar, iban al lugar donde era el indicado por Dios para adorar, que era en Silo. Ella cada año iba, ofrecía sacrificio, adoraba ahí junto con su esposo. Entonces ella vemos que verdaderamente lo hacía de corazón y tenía un conocimiento de quién era Dios. Y no solo de quién era Dios, sino qué cosas le agradan a Dios y qué no le agrada. Ahorita que lo leamos, vamos a hacer un poquito de énfasis en estas palabras, pero ella nos está expresando quién es Dios y sobre todo, quién era ella. Se pone en una posición humilde totalmente, pone en alto a Dios y ella se pone muy abajo, ¿verdad? Vemos esa actitud tan humilde que precisamente resalta, ¿no? Y en el caso de María, pues igual, ¿no? Su canto que se le ha conocido como el Magnificat, pues nos habla de esa grandeza de Dios y también de su posición humilde en el cántico en la alabanza, pues, porque no sabemos si efectivamente lo cantó, si era parte de su oración o lo expresó hablado, pero estaba viendo en el de María de casi de 15 a 30 referencias del Antiguo Testamento. Vemos cómo estos cantos están llenos de la palabra, ¿verdad? Y precisamente María toma palabras de la alabanza de Ana. O sea que les digo, María sabía ya incluso más que Ana porque ya se habían escrito más salmos, los profetas, o sea, ya para el conocimiento de María ya había mucho más cosas escritas y por eso vemos que su alabanza tiene todavía muchísimo más referencias de la palabra o de las escrituras, ¿no? Entonces, queremos resaltar eso, como en ambos en ambas alabanzas está la palabra, y esto nos enseña que nosotros también, ¿verdad? Debemos conocer la palabra para elevar esta alabanza de la que estamos hablando. Y bueno, María también me gusta, así como Ana ofrece a su hijo, hace este voto, también tenemos a María diciendo versículos antes, ¿no? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella fue obediente, ella simplemente puso todo su ser, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo para que Dios obrara en ella. Y gracias a ella es que pues nació nuestro Salvador, ¿no? Entonces, vamos a leer estos cantos que también, justo el de Ana, que está en primer libro de Samuel 2, del 1 al 10, justo acaba este canto o esta alabanza mencionando al Mesías. O sea, no solo menciona partes de la ley o de la Torá, sino que también le es revelado la presencia del ungido. Es la primera vez, fíjense la importancia, la primera vez que se menciona al Mesías, al ungido. Es la primera vez que aparece ungido con mayúscula en la palabra. O sea, wow, este canto es así como que exacto, profético, exactamente. No le es revelado a Ana un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces pongamos mucha atención a esta expresión del corazón de una mujer que simplemente abrió a Dios
su espíritu, alma y también su cuerpo, expresando con todo su gozo, ¿verdad? Que de lo que Dios iba a hacer. Y dice entonces, primer libro de Samuel 2, del 1 al 10, y Ana oró y dijo, bueno, un poquito nada más antes de empezar, o sea, esta oración, ¿no? Nosotros podemos alabar orando, hablando con nuestras actitudes, pero bueno, ahorita va a hablar de eso mi esposo y dice así, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquen palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de su boca, porque el Dios de todo saber es el Señor, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. El Señor mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. El Señor empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con los príncipes y heredar un sitio de honor, porque del Señor son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Wow, este canto de Ana, esta oración no hace sino mostrarnos ese corazón también del Padre, cómo en él está el bajar a los orgullosos y el subir a los humildes. Esta Ana tiene, les digo, un conocimiento de verdaderamente quién es Dios. Todavía lo vemos en tiempos de Jesús, como los escribas y fariseos tenían conceptos no tergiversados de quién era Dios, pero aquí Ana ya tenía perfectamente qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Bueno, para apurarnos tenemos ahora el canto de María en Lucas 1, 46 al 55, que también vamos a leer todo, porque quería escoger ciertos versículos, pero la verdad es que todo está tan hermoso que es casi imposible sacar alguno. Vamos a leerlo. Lucas 1, 46 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Hasta ahí acaba. Y como les digo,
No estamos dando todas las referencias, pero ambos cantos están empapados, así, empapados de la palabra, lo cual decía, pues eso nos enseña a que también nuestras expresiones a Dios estén llenas de la palabra. Y eso que dice que es introvertida, ¿eh? A mí me encanta cómo comparte, cómo lee la palabra de Dios, y eso ministra mi vida. Bueno, pues en resumen decimos que las dos se regocijaron. En las dos hay la palabra regocijo. Y Pablo nos enseña que cuando estemos en las pruebas tengamos sumo gozo. El regocijo es gozo. Entonces, tenían circunstancias diferentes. Ana estaba hundida en una tristeza del corazón. Había una aflicción por no tener hijos. En cambio, esta María se regocijó en su espíritu. Ana en su corazón porque tenía una tristeza del alma. Y María estaba comprometida, entonces había gozo en ella, estaba entretenida en eso. Nuestra hija se casó hace 3 meses y la preparación de la boda duró 1 año y fue algo que nos ministró en ese año. Damos gracias a Dios porque había un contentamiento en María, pero Dios tuvo a bien ver a María. Dice, por un lado decía esta Ana, no hay refugio como el Dios nuestro. Y María decía, Dios es hacedor de grandes cosas. El poderoso, decía. ¿Se fijan cómo Dios puede actuar independientemente de las circunstancias? Y ahorita lo vamos a reafirmar. Exalta la actitud con humildad sobre el orgulloso. En los dos casos, tanto Ana como María hablan del orgulloso y del humilde, que es la actitud que hemos venido hablando desde el principio. La humildad nos da una llave para entrar al reino de los cielos. Y termina diciendo de alguna otra manera, Ana, Dios se acuerda del pobre y del necesitado. Y María dice, Dios se acuerda de la misericordia, pues se acordó de Israel y tuvo misericordia. En los dos casos vemos cuán importante es que no hay situaciones aisladas. Nosotros no vivimos cosas que en otro lado de este mundo no los pueda vivir otra persona, pero la palabra nos enseña de actitudes que debemos tener y de circunstancias que luego tenemos y vemos que hay un mismo espíritu independientemente de la circunstancia o de la situación. La semana pasada también comentamos en Hebreos 13:15 que dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, siempre a Dios. Por eso las circunstancias o las situaciones no están por encima de lo que es Dios. Dice por medio de Él. ¿Quién? Jesucristo, decíamos. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Tanto Ana como María confesaron con su boca, con sus labios, con sus palabras, con su corazón, con su mente, con sus hechos, esa alabanza a Dios. El fruto de labios abarca no solo lo que cantamos, porque luego creemos que la alabanza está solo en el cantar. No, también está siendo ejemplo de lo que hablamos, testificamos, oramos, leemos, meditamos y puede haber mucho más cosas. En esencia es una forma permanente de vida. No es un momento, el gozo no es para ciertas cosas, no, es una actitud del corazón de manera permanente porque es un fruto del espíritu como es el amor y la paz. Hoy no podemos decir siento amor, no, o gozo. El gozo está por encima de todo eso. Dijimos también y hablamos de David y quisiéramos retomar un poquito en esta mañana o tarde allá en Colombia. Nos muestra que en muchos salmos ese fruto, decíamos que son 73, de labios que confiesan su nombre. Vamos a ver ejemplos de las tres actitudes del corazón de ser como niños que hemos visto en programas anteriores. Empezaremos diciendo que la humildad, decíamos que es la actitud correcta para estar en la presencia de Dios y que seamos escuchados. El consejo que les vamos a dar una cita y leer la porción bíblica. Dios escucha a los humildes y eso nos dice el Salmo 10:17. Dice, el deseo de los humildes oíste. Oh Señor,
tú dispones su corazón, o sea, Él dispone nuestro corazón, Él pone el querer como el hacer. Y dice, y haces atento tu oído. Él nos escucha en esa actitud de humildad. También Dios no desprecia a los humildes, eso nos dice el Salmo 51:17. Y dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Se fijan que esa actitud nos lleva derechito a la presencia de Dios. La humildad también nos ayuda a salvación. Y esto dice el Salmo 149:4. Dice, porque Dios tiene contentamiento en su pueblo. Dice, hermoseará a los humildes con la salvación. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el sermón del monte, que son los principios del reino? Él nos decía en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son? Los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero no solo dijo de los humildes, también dijo de los mansos. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esa misma tierra se les entregó a los niños en el Antiguo Testamento. Así lo expresó en Deuteronomio 1:39. La segunda característica, la limpieza de corazón. Esta actitud nos ayuda a cómo debemos acercarnos a Dios. El limpio de manos y de corazón puro. Eso nos dice el Salmo 24:4. Dice, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? Y dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma cosas vanas ni jurado con engaño. David nos enseña, todos estos salmos que estamos leyendo son del corazón de David. Con todo el corazón, dice el Salmo 9:1, dice, te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Dios quiere que le amemos con todo nuestro corazón y también le alabemos con todo el corazón. Y dice, contaré tus maravillas. La conclusión también de la limpieza del corazón que vemos en el sermón o en los principios en Sermón del Monte está en Mateo 5:8 y dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y esas promesas que tenemos y esas bienaventuranzas nos enseñan que vamos en la dirección y en el camino correcto. Y la tercera característica, el corazón sensible. Lo veíamos en Josías, nos lleva a obedecer la palabra de Dios y la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos confronta, dice el Salmo 19:11 de David, lo decía, tu siervo es además amonestado con ellos. Estaba hablando de la palabra. En obedecerlos, es decir, en la versión Reina Valera dice guardarlos, hay grande galardón. Segunda de Timoteo 3:16, ya lo hemos visto, la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos... se me olvidó la última palabra, bueno. ¿Instruye? Instruye, exactamente, nos instruye. También la palabra nos limpia. El Salmo 19:4, seguimos en ese mismo Salmo, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Esa es la manera correcta que David nos enseñó a entrar, a decir, esos pecados que son ocultos, esos pecados que son visibles, todos los debemos entregar. Y Dios nos limpia. Dios limpia y nos renueva, dice el Salmo 51:10 que decía David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso fue lo que nos pasó en este retiro de matrimonios. Dios limpió nuestro corazón y renovó nuestro espíritu. Bueno, también lo vemos en los principios del reino que están en el Sermón del Monte, cuando dicen Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nos tenemos que reflejar en esas bienaventuranzas. Lili se queda con ¿cuál es bienaventuranza? Los pobres en espíritu, ¿no? Porque son los humildes, ¿no? Ella se identifica, nos tenemos que ver en la palabra. Yo me identifico con los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, pues vamos a concluir en esta mañana y queremos decirles que podemos seguir viendo tantas cosas que tiene la palabra que nos enseña. En Juan 4, Jesús le decía a la samaritana
que había dos actitudes del corazón que tenemos, que debemos ser adoradores en espíritu y en verdad. La palabra de Dios siempre nos va a llevar al lugar correcto, al lugar que Dios ha destinado para nosotros. Queremos terminar en esta mañana. Quisiéramos ahondar más en todo en 4, pero el tiempo también se nos acaba. Queremos decirles que estos adoradores en espíritu y en verdad, no cualquiera puede adorar, solo aquel que es nacido en el espíritu. Eso nos lo dice Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Por lo tanto, puede haber una alabanza en la carne. Y lo que es nacido en el espíritu, espíritu es. Por lo tanto, nuestra mejor alabanza es aquella que está y que viene del espíritu. También los que tienen una verdadera relación. Por eso dice los de espíritu y en verdad, una verdadera relación con Dios, íntima, con una vida de obediencia. Eso nos ayuda a tener la mejor alabanza. En resumen, entre más cercano o más intimidad tengamos con Dios, mejor será nuestra alabanza. Por último, llegamos al final y queremos cantar, ¿no? No es cierto. No, mejor no, eso no lo hacemos. Mejor leemos la palabra de Dios. Terminamos con un salmo que abarca a David, que abarca a Ana, que abarca a María como su canto. Por eso la palabra está llena de referencias que nos ayudan a decir, esto es verdad. Así es que vamos a leer el Salmo 113 y dice, alábenle siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Excelso sobre todas las naciones es el Señor, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se inclina a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Bueno, pues la semana próxima vamos a ver, ser como niños es ser llamados desde el vientre. Recuerden esto. Ser como niños es una actitud del corazón. Que Dios les bendiga y muchas gracias por escucharnos.